Tanto no temeremos, y aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios es nuestro amparo, fortaleza, nuestro pronto auxilio. Dice también la palabra de Dios que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y tantos pasajes hermosos nos ofrece la Biblia que nos hablan de la seguridad que tenemos en Cristo. Y ese va a ser el tema que quiero hablar con ustedes en esta noche, sobre una seguridad perfecta. Ese vamos a hablar hoy, una seguridad perfecta. Ahí en Romanos entonces, para comenzar, capítulo 8, verso 35. La carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 8 y el versículo 35. Si ya tiene ahí frente a sus ojos esa página, dice así la palabra de Dios: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo esto para resumirlo en estas dos palabras: perfecta seguridad. Comienza diciendo el verso 35, a modo de pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? La respuesta inmediata es nada, ni nadie, ninguna cosa. Y Pablo va a comenzar a enumerar las posibles cosas que les pueden hacer dudar a algunos, que nos pueden alejar del amor de Dios que es en Cristo. Pero la respuesta es: no hay forma, no hay posibilidad. Estamos en un refugio seguro, estamos bajo una perfecta seguridad. Y hermanos, dice la palabra, ¿será tribulación o angustia? Cuando habla de tribulación, habla de gente que está siendo oprimida, aplastada. Cuando habla de tribulación, está hablando de personas que están en apuros, de gente que está en aprietos, en circunstancias difíciles. Pero aún esos golpes nosotros podemos recibir, pero eso no nos separa del amor de Dios que es en Cristo. Hay una seguridad perfecta. Y luego Pablo plantea: ¿será acaso hambre o desnudez o peligro o espada? Cuando está hablando acerca de hambre, está hablando de las necesidades. Él en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, él habla que pasó hambre y que tuvo desnudez, y esa ha sido la historia de muchos de nuestros hermanos, historias registradas en la Biblia, historias más cercanas en el tiempo, de hermanos nuestros que han sido perseguidos por su fe y que han tenido que refugiarse en montes, en cuevas, en lugares apartados, donde nadie le extendía un pedazo de pan, pero ninguna de esas aflicciones le separó del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él habla de persecución. Desde el comienzo de la iglesia se desataron 4 grandes persecuciones. Los césares romanos se preocuparon en destruir la iglesia, y esa era su preocupación y esa era su ocupación. Querían apagar el mensaje, querían terminar con la obra de Cristo, querían terminar con la vida de los hermanos. Usaron toda clase de métodos salvajes para terminar con nuestros hermanos. Nada nos pudo separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tenemos una seguridad perfecta en Cristo. Dice Pablo ahí: ¿acaso será el peligro? Ya que la desnudez, porque
cuando nuestros hermanos eran apresados, lo primero que hacían era despojarle de sus vestimentas y desnudos los colocaban en calabozos oscuros, húmedos, llenos de ratas, de cucarachas y vaya a saber toda clase de insectos. Y entonces dice, esa desnudez, eso a nosotros no apaga nuestra fe. Podemos estar sometidos a esa clase de castigo, pero eso no nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo. Y él dice aquí, persecución o espada, tantas veces amenazados por la muerte. Y él usa aquí una palabra, peligro. Y usted debería leer 2 Corintios 11 y el verso 26. Allí Pablo enumera una cantidad de peligros a los que él fue sometido en su ministerio. Uno de los peligros que él menciona en primer lugar, dice, en peligros de ríos. Y él explica porque muchas veces tuvieron que naufragar, muchas veces, hermanos, ellos tuvieron que andar ahí cruzando ríos, lugares peligrosos. Y luego habla Pablo, dice, peligro de ladrones, porque tenían que andar por esos caminos, hermanos, que solo Dios conoce. Lugares donde podría ser como aquel samaritano que tuvo que recoger al hombre que bajó de Jerusalén a Samaria y salieron los ladrones y lo apalearon y tuvo que aparecer el samaritano para socorrerlo. Ladrones por todos lados. Pablo dice peligro de río, peligro de ladrones y luego dice peligro de mis hermanos, refiriéndose a los judíos, y luego agrega peligro de los gentiles, los que eran paganos, aquellos que estaban en la vereda de enfrente de Dios. Dice, estuve en peligro muchas veces con esa gente. Y luego Pablo agrega la lista de peligros, dice peligros en la ciudad, peligros en el desierto, como diciendo que para el cristiano no hay un lugar donde pueda estar tranquilo, siempre vamos a estar amenazados, siempre vamos a estar en la mira del enemigo, pero en Cristo tenemos una perfecta seguridad. Y termina Pablo en ese verso 26, hablando él del peligro de estar entre falsos hermanos. Y ahí enumera todos los peligros a que él tuvo que someter su vida durante su ministerio como predicador, como mensajero del Evangelio. Dice, ninguna de todas esas vivencias dolorosas, ninguna de todas esas aflicciones me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. En Cristo tenemos el refugio seguro, en Cristo hay una perfecta seguridad. Y luego él trata de resumir en una frase que pertenece al Salmo 44, 22, y es esta la frase. Verso 36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ese es el Salmo que les dije recién, el Salmo 44, 22 es lo que le está citando acá. ¿Qué es lo que le está diciendo? Que nuestra vida continuamente está en riesgo. Dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Siempre el enemigo quiere terminar con nuestra vida, siempre el enemigo quiere apagar el mensaje que nos encomendó. Dice, somos como ovejas llevadas al matadero, cada día estamos como indefensos delante del enemigo, pero en realidad en Cristo tenemos perfecta seguridad, perfecta seguridad. Y dice ahora Pablo en el verso 37, como si fuera un himno maravilloso, dice el verso 37, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Y yo recordaba que esa expresión tenía un significado especial y volví a buscar en antiguos libros en esta mañana qué era esa expresión de más que vencedores, y era la traducción de ser súper vencedores, de ser súper victorioso. Algunos de los que nos gusta el fútbol dicen, hey, hoy ganamos sobre la hora. En la última jugada, cuando terminaba el partido, apenas ganamos o apenas empatamos, conseguimos un buen resultado. Pero el que está en Cristo, el que tiene perfecta seguridad, es más que vencedor, es ampliamente vencedor en Cristo. Y esto es lo que nos está diciendo como un himno para que repercuta en nuestra alma, en nuestro corazón. Si somos hijos de Dios, somos vencedores. Hoy no lo voy a cantar, el jueves no sé cómo hice para cantar ese coro, vencedor seré. Eso somos en Cristo, vencedores, vencedores. En Cristo, mis hermanos, tenemos perfecta seguridad, perfecta seguridad. Y luego dice Pablo en el verso 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Empieza hablando, la muerte no me puede separar del amor de Dios que es en Cristo.
Recuerdo el Salmo 23 cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es decir, que cuando crucemos, si usted quiere decirlo de algún modo, ese túnel que conecta la vida con la muerte, no temeré mal alguno, porque allí está la presencia de Cristo. En Cristo tengo perfecta seguridad. Perfecta seguridad. Tú estarás conmigo, no puedo tener miedo a la muerte, dice él, ni a ángeles, ni a principados, ni potestades. Si fueran ángeles buenos, no les tengo miedo, y si fueran demonios, tampoco les tengo miedo. Ninguno de ellos puede tener una actividad que me separe de Dios, porque a mí me une a Dios el amor en Cristo Jesús. Perfecta seguridad. Y luego él empieza a enumerar otras cosas, dice, ni lo presente ni lo porvenir. No hay una cosa en el pasado que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo. No existirá una cosa en el futuro que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo. En Cristo tenemos perfecta seguridad. Perfecta seguridad. Y luego llega el verso 39 y dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ninguna cosa creada, ninguna cosa que el hombre pueda inventar, que el diablo pueda crear, ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios, porque estamos en Cristo, estamos en el lugar de perfecta seguridad. Perfecta seguridad. Ahora bien, hablando de fútbol, bajamos la pelota al piso y jugamos. Cada día, hermano, cada día todos nosotros sufrimos diferentes clases de tentaciones. Todos los días, todos nosotros, no siempre somos victoriosos frente a las tentaciones. Muchas veces la derrota nos acompaña. Muchas veces, hermano, nos sentimos allí como por el piso, mordiendo el polvo de la derrota. Muchas veces, hermanos, caemos en el pecado, cedemos ante el pecado. No somos gente, hermano, que va de victoria en victoria. A veces tenemos nuestros tropiezos, tenemos nuestras debilidades, tenemos nuestras flaquezas, tenemos nuestras carnalidades. No hay que nadar en el mar de la hipocresía. Hay que reconocer, hermanos, que somos frágiles, somos débiles. Muchas veces caemos en carnalidades, muchas veces deshonramos al Señor con nuestra actitud, con nuestra conducta. Pero aún ninguna de esas cosas podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Por eso dice aquí Romanos 8 y verso 1, dice, ninguna condenación hay por los que están en Cristo. Ya estoy en Cristo, estoy libre del castigo, estoy libre de la condena. Ninguna condenación hay para mí. Estoy en un lugar de perfecta seguridad, estoy en Cristo Jesús. Ahora mire, hermano, todos nosotros, los que tenemos más tiempo en el Señor y aún los más nuevos en la fe, todos tienen alguna herida. A veces hay heridas que están abiertas y a veces hay cicatrices que son evidencia que hemos estado en batalla y que más de una vez las heridas son evidencia de que hemos estado al borde del precipicio. Pero estamos de pie, pero estamos aquí, porque en Cristo tenemos esa perfecta seguridad. Hay algo que Dios nos pidió a nosotros como cristianos, y Él lo dijo a través del apóstol Pablo, cuando Pablo dice en 2 Timoteo 4:7, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. De una manera maravillosa, en 3 expresiones, Pablo hace una síntesis de lo que es el verdadero cristianismo. Eso es lo que Dios nos pidió, que nosotros peleemos la buena batalla, que no seamos gente que nos vamos a rendir fácilmente. Dios nos pide que terminemos la carrera, no que terminemos postrados a mitad de camino, avergonzados allí, abrazados a la derrota. Hay que acabar la carrera y hay que guardar la fe. Ese es el precioso tesoro que Dios nos ha confiado. La fe es lo que nos une a Él. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. La fe es lo que recibimos por medio de la lectura y del conocimiento de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe tenemos que cuidar, hermanos. Correr la carrera, pelear la buena batalla y guardar la fe. El resumen de nuestra vida cristiana. Y ya ahí nos podemos preguntar, ¿cómo ando en estas 3 cosas? ¿Estoy peleando o estoy rendido? ¿Estoy en la carrera o estoy postrado? ¿Estoy guardando la fe o estoy humillando la fe? Esto es buen momento para preguntarnos qué está pasando con nuestra vida. Todos nosotros nos reconocemos como personas imperfectas,
pero nuestro refugio es perfecto. En Cristo tenemos perfecta seguridad. Somos imperfectos, pero en Cristo tenemos una perfecta seguridad, hermanos. La obra de Cristo en la cruz nos hace que estemos en un refugio seguro. Cuando Él gritó aquel himno de victoria en la cruz, consumado es, la deuda ya fue pagada, la obra ya fue hecha completa, la obra fue perfecta, la deuda fue pagada, allí, hermano, consumado es. Y ahí se abrió el refugio, un refugio secreto para usted y para mí, por los que hemos sido salvos por Cristo. Les quiero llevar un momento a la carta a los Hebreos, el capítulo 10. Hace pocos días visitamos la casa de un matrimonio de nuestra congregación y leímos ahí este pasaje que quiero ponerlo aquí en el púlpito. Hebreos, el capítulo 10. Vea cómo dice la palabra de Dios. Hebreos, el capítulo 10. En primer lugar, el versículo 10 también. Hebreos, el capítulo 10 y el versículo 10. Dice la palabra del Señor, es esa voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. El texto nos ofrece un sacrificio perfecto, un sacrificio completo. Ese sacrificio no se tuvo que reiterar, no se tuvo que repetir. Fue hecho una vez y para siempre, fue suficiente una sola vez. Y ese sacrificio nos vale a nosotros como un refugio perfecto. Nos ofrece a nosotros ese sacrificio una perfecta seguridad. Estamos en Cristo. El escritor en el verso 14 lo vuelve a repetir. Observe. Dice la palabra, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿A qué se refiere ofrenda? A la entrega de su cuerpo en la cruz. Una sola vez entregó su cuerpo en el madero, un solo sacrificio, hecho una vez y para siempre. Y eso nos ofrece a usted y a mí una perfecta seguridad. Somos santificados, es lo que dice este versículo. Por una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Quiénes son esos? Nosotros, santificados, recuerde, separado para Dios, apartado para Dios. Nos sacó de las tinieblas, nos sacó de este mundo, nos sacó de las garras del diablo, nos apartó para Él, nos hizo santo. ¿De qué manera? Con un solo sacrificio, una sola ofrenda. Ahora usted y yo gozamos de un lugar de perfecta seguridad. Estamos en Cristo. Y tenemos que valorar eso. Estamos en Cristo, nosotros somos imperfectos, pero estamos en el lugar de perfecta seguridad. Estamos en Cristo Jesús. Dice la palabra, ahora quiero llevarles un momento al Evangelio de Juan, capítulo 10. Si puede acompañarme a ese texto allí, el Evangelio de Juan, el capítulo 10, donde se impone en ese capítulo la presentación de Jesús como el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y observemos qué es lo que dice el Evangelio acerca de este buen pastor que es Cristo Jesús. Evangelio de San Juan, el capítulo 10, y vamos a poner nuestra atención en el verso 27. Pues allí es el mismo Jesús el que está hablando, y esto es lo que dice. Observe la expresión, por favor. Juan 10, verso 27. Dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 3 expresiones quiero que note aquí. Cuando dice el Señor, las ovejas oyen mi voz, yo las conozco y les doy vida eterna. Si usted está en Cristo, tiene vida eterna. El concepto bíblico de vida eterna, de salvación eterna, es una vida para siempre, que nunca acaba, que no termina, que no tiene fin. Ese es el regalo que Dios da al pecador arrepentido. Eso es lo que estoy hablando en esta noche, de un lugar de seguridad perfecta. Tenemos vida eterna, vida para siempre. Si estamos en Cristo, somos nosotros portadores de vida eterna. Y ahora 2 expresiones que quiero que note para que comprenda que estamos en el lugar de perfecta seguridad cuando estamos en Cristo. Dice ahí la palabra, verso 28, dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás,
ni nadie las arrebatará de mi mano. Ese es el segundo concepto. Estamos en Cristo, estamos en el mejor refugio, estamos en el lugar de perfecta seguridad. Fui salvo por Cristo, estoy en Él. Nadie me puede arrebatar de su mano. Y ahora, para que no quede ninguna clase de duda, el Señor nos ofrece otra expresión, otra afirmación. Observe cómo dice ahí, versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, las manos de Dios, las manos de Cristo, son el refugio más seguro, son el refugio perfecto para nosotros. Dice Él, mi Padre me las dio y nadie puede arrebatarlas de su mano. Estamos ahí, hermanos, en las manos de Dios. Estamos en el lugar más seguro. Quiero recordarles esto. Cuando nuestro Señor Jesús estaba en la cruz del Calvario, antes de dar su grito final de victoria, consumado es, Él dijo aquellas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En el último suspiro fue al lugar más seguro, al refugio más perfecto, la mano del Padre. Y ustedes y yo fuimos salvos por Cristo. Nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Estamos, hermanos, en un lugar de seguridad perfecta. Yo quería hablar de este tema hoy, porque mucha gente anda sembrando dudas sobre la salvación, pero la Biblia es muy clara. La salvación es eterna. Dice el Señor, las ovejas oyen mi voz, yo las conozco y le doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Qué es lo que no entienden los predicadores de hoy? No perecerán jamás, tienen vida eterna. El refugio perfecto. Cristo es el lugar de seguridad perfecta. Quiere decir que en Cristo yo estoy salvo del tormento. Quiere decir que al estar yo en Cristo también soy salvo de las llamas eternas del infierno. Yo que estoy en Cristo, no hay ninguna condenación, dice Romanos 8:1. No hay ningún castigo para mí. Estoy en el lugar de seguridad perfecta. Ahora mire, hermano, todos nosotros pasamos por tiempos difíciles. En algún momento, a veces en los primeros tiempos de nuestra vida cristiana, algunos más avanzado en el tiempo, cuando pasan por situaciones difíciles o ceden alguna clase de pecado vergonzoso, escandaloso por ahí, empiezan a dudar: ¿seré salvo o no seré salvo? Y cuando esa duda aparece, ahí trabaja el diablo, porque él es el portador de la duda. En el Edén fue lo que el modo de trabajar con Eva, de sembrarle duda, con que Dios ha dicho. Pero lo que usted y yo debemos tener grabado en nuestra memoria, que Dios nos ha dicho que si estamos en Cristo tenemos vida eterna, que si estamos en Cristo estamos en el lugar de seguridad perfecta. Y entonces es bueno revisar nuestra vida. Yo lo estoy haciendo más seguido, sobre todo desde que comenzó este nuevo año. Y a veces me doy cuenta que no estoy tan activo como años anteriores. Yo miro y aquí en la iglesia, desde que comenzamos hace 7 años, sacando ahí una cuenta, ya pasamos los 1000 mensajes que he predicado en este púlpito. Más de 1000 mensajes. Para que usted tenga una idea, en los últimos 3 años, cuando sumamos los días jueves, estamos teniendo en los últimos 3 años entre 140 y 145 mensajes al año aquí, en este púlpito. Después saque su cuenta en su casa. Más todos los otros años que solamente teníamos 2 reuniones, más alguna conferencia especial, ya tenemos más de 1000 mensajes. Y aún así yo siento que no estoy tan activo como años anteriores, como la etapa anterior en estar en esta congregación. Me doy cuenta que no soy el de antes. Me doy cuenta que ando más lento, con más dificultades, con más luchas en mi salud. Y el domingo aquí fue una prueba tremenda, el milagro de poder haber estado aquí en el púlpito y hablar esa prédica del Cristo crucificado. Luego, más a la noche, pensé, claro, ya el diablo me atacó porque ya no quería que escucharan ese mensaje. Porque ya mucha gente lo ha oído por muchos lados sobre la obra del Cristo crucificado. Pero la pasé mal, todo el día mal, pero pude estar aquí. Antes estaba bien, iba, me movía, predicaba en conferencias hasta 6 mensajes en un día, donde era invitado como el único predicador, pero ya me doy cuenta, no soy el de antes. Ya voy juntando años y cada vez más. Ya pasé la línea de los 60.
Entonces uno se va dando cuenta y empieza a revisar su vida y empieza a pensar en su vida. Y una de las cosas que me he preocupado en el comienzo de año y que veo que es parte de nuestro problema congregacional aquí, yo me quiero cuidar de no caer en la trampa del ritual. El ritual de cristiano, hermanos, forma parte de lo que es una rutina. Y hermano, tenemos que ayudarnos y tenemos que escapar del ritual. ¿De qué estoy hablando cuando digo esto? Hermanos, tenemos que venir a la iglesia, a todas las reuniones, y no tenemos que venir tarde a la iglesia. Pero ya algunos lo tienen por costumbre, no aprenden el cálculo de los recorridos, de los colectivos, las distancias, y seguimos llegando tarde. Y esa es nuestra rutina, no la cambiamos. Usted mire, por ejemplo, en nuestra congregación, de quienes vienen entre las 11:30 y 12:15, cuando se supone que a las 12:15 ya tendríamos que tener 1h15 de culto en la presencia del Señor. Usted fíjese que hay gente que no participa de las alabanzas casi, porque cuando llegan cantan 1, 2 y ya la prédica no saben lo que es cantar con los hermanos. Pero sin embargo eso ha sido parte de nuestra rutina y se transformó en un ritual y volvemos a repetir y pasa el tiempo y cambia el almanaque, un año, otro año y seguimos, hermano, en la misma cosa. Venimos y saludamos por lo general a los hermanos y hasta a veces no solo que llegamos tarde y nos acomodamos en un rincón, no, a veces hasta nos ponemos a saludar interrumpiendo al predicador. Pero es la rutina, es parte del ritual, hermanos. Muchas veces, hermanos, cantamos himnos y cantamos los mismos himnos. Algunas veces tenemos algunos nuevos, se enseñan algunos nuevos, pero por lo general cantamos los mismos himnos. Y ya la gente se empieza a preparar, es este himno y el otro himno y viene el predicador. Ya parece que estamos como programados. Parece que el Espíritu Santo no trabaja porque ya tenemos un ritual, y no escapamos de ese ritual. Y hermanos, si tenemos la predicación, si no es a las 12, es a las 12:10, a las 12:15, y ahí tenemos la predicación el domingo. Ese es parte de nuestro ritual también. Y ya nos acostumbramos a eso, que en ese horario es el tiempo de la predicación. Y ahora viene algo más grave, que llega el momento de la ofrenda. Y entonces al final de la reunión, nunca lo hacemos antes, algunos dirán porque no están todos los hermanos, nunca juntamos la ofrenda a la mitad del culto. Todos ya saben que cuando juntamos la ofrenda viene un himno, algún anuncio y se terminó todo. Es nuestro ritual. ¿Habían notado eso? Tenemos un ritual. Y yo digo, ¿y el Espíritu Santo dónde trabaja? ¿Dónde está la libertad? Porque la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, pero nosotros estamos encadenados a una rutina todos los domingos, la misma cosa casi. Y venimos y ponemos la ofrenda. Y la ponemos porque es nuestro ritual. Yo lo que me pregunto, hermano, es esto. Cuando yo traigo la ofrenda al frente, ¿estoy recordando que eso es mi acto de adoración? Porque la ofrenda es una forma de adorar a Dios. Cuando yo vengo aquí al frente, ¿estoy teniendo conciencia de que vengo a tener un encuentro con Dios y adorarle ahí en esa fracción de segundo donde estoy tratando de poner el dinero ahí en la ranura? Porque la palabra ofrenda, y esto pocos predicadores lo saben, la palabra ofrenda significa lugar de encuentro, encuentro con Dios. Cuando usted viene a poner su ofrenda, usted viene a encontrarse con Dios ahí. Eso es un acto solemne, no es para ponerse en la fila a conversar. ¿Qué temperatura hace, hermano? ¿Sabe usted a qué hora juega Boca River hoy? No, hermano, cuando yo estoy ahí tengo que venir con mi mente y mi corazón dispuesto a encontrarme con Dios en ese lugar. Yo vengo a traer mi ofrenda, lo que es el fruto de mi esfuerzo, de su trabajo, lo vengo para adorar a Dios en ese acto. Dura una fracción de segundo, pero es mi acto de adoración a Dios. Cuando yo vengo, hermano, a traer mi ofrenda ahí, estoy diciendo, esto, Señor, te doy porque quiero ver almas salvas. ¿Cuántos de ustedes cuando vienen el domingo a traer la ofrenda dicen, Señor, esto hoy lo traigo porque quiero que se compren Biblias para repartir? ¿Cuántos de ustedes vienen al frente, hermano, pensando para que se hagan folletos, para que alcancemos a otra gente? ¿Cuánto de eso? No pensamos esas cosas porque estamos encadenados a un ritual.
No venimos a traer nuestra ofrenda, a decir esto para los misioneros que están predicando la palabra de Dios. No pensamos en eso, hermano. Venimos y lo hacemos porque todos lo hacen y yo también lo hago. Y traigo la ofrenda, pero no estoy meditando, hermano, que esto es para ayudar a pagar el alquiler, para que se siga predicando el evangelio. Mire cuántas cosas usted tiene que pensar para ese encuentro con Dios. Pablo, enseñando a los corintios sobre una ofrenda que él le llamaba para los santos, él dijo así en 1 Corintios 16, dice que cada primer día de la semana cada uno ponga aparte algo de acuerdo a cómo propuso en su corazón y como Dios le haya prosperado. O sea que usted tiene que venir de su casa de acuerdo a cómo Dios le ha prosperado, con una ofrenda para encontrarse a Dios. Esto no es aquí que le tome de sorpresa. ¿Y dónde dejé la cartera? ¿Y dónde la puso? ¿Y qué? Usted ya tiene que venir desde su casa. No se entregue al ritual, porque el ritual nos empieza a matar, hermano. Estamos encadenados a un ritual. Muchas cosas tienen que pasar y estoy ocupándome de este tema de la ofrenda porque para mí es importante. Y mire que no estoy hablando de cantidad ni motivándole a que ofrende más a Dios. Le estoy hablando de lo que tiene que pasar en su mente y en su corazón en esa fracción de segundo que usted está ahí adelante. Me encuentro con Dios allí en la ofrenda. Es mi acto de adoración a Dios cuando pongo la ofrenda. Estoy poniendo esa ofrenda para que se compren Biblias, para que se compren folletos, para que almas sean salvos, para que misioneros sean sostenidos. Todo eso, hermano, yo tengo que pensar. Si no logro pensar de esa manera, estoy encadenado a un ritual. A un ritual. Hermanos, necesitamos revisar nuestra vida. Estamos en Cristo, somos salvos, estamos en un lugar, hermano, de perfecta seguridad. Estamos en Cristo, hermano. Pero ¿sabe qué? Cada semana, hermano, cada año, siempre hacemos lo mismo. Pero ya tenemos que dar un paso hacia la madurez espiritual. Tenemos que empezar a crecer, hermanos, y animarnos y motivarnos. Y quizás alguno hoy ahí en un acto brusco se va a sacar la mortaja y dice, ahora sí voy a vivir y ahora sí entiendo por qué tengo que ofrendar. Y por qué tengo que venir a la iglesia. Y por qué tengo que estar con mis hermanos. Y por qué tengo que dar testimonio aquí con mi presencia en la casa de Dios. Hermano, porque vivo agradecido, porque estoy en un lugar de seguridad perfecta. Estoy en Cristo, Él es mi Salvador. Él es mi lugar de seguridad perfecta. Esto tiene que crear una nueva actitud en mi vida cristiana. Hermanos, tenemos que romper la cáscara y tenemos que estar en la casa de Dios y animarnos, no ser tropiezo para otros hermanos. Nuestra tibieza, nuestra frialdad, nuestras largas ausencias se vuelven en tropiezo para otros hermanos. Y entonces, ya que estamos en esto, les digo lo siguiente. ¿Por qué no nos planteamos en hacer una diferencia? Hubo un hombre en la historia, hijo de Zacarías, hijo de Elizabeth. Su nombre fue del cielo, se llamaba Juan. El ángel dijo, su nombre será Juan. Nosotros le conocemos como Juan el Bautista. ¿Sabe qué, hermano? Ese hombre hizo una diferencia en la historia humana. Y no estoy exagerando. ¿Sabe cuánto tiempo le llevó a hacer una diferencia en este mundo? 6 meses nada más. Su ministerio de predicador, de ser el hombre que preparó los caminos para el Señor, no duró más de 6 meses. Eso es todo el tiempo que él sirvió a Dios. Pero era un hombre, hermanos, para admirar. Todavía nosotros lo admiramos a él. Nadie predicó como él, nadie tuvo más poder como él. El mismo Señor Jesús dijo, de los nacidos de mujer, nadie es mayor que Juan, dijo Jesús. Y cuando él dijo, nadie es mayor en poder, nadie es mayor en obra, y nadie tiene un ministerio que lo supere. 6 meses nada más sirvió. Hasta que el maligno se le encargó de poner en el corazón de una mujer que pidieran la cabeza del predicador en un plato. Entonces, cuando yo pasaba por esto, hermano, pensaba en mi mente, hace ya unos 10 años atrás, 11 casi, prediqué uno de los mensajes que hizo una diferencia. Estábamos en Nicaragua, era una noche así, transpiraba más de lo que estoy transpirando en esta noche, muchísimo más. Fue una de esas noches que el sudor corría por la espalda y se me llenó de agua el zapato, era agua, así podía volcar el agua. No estoy exagerando, así era. Pero esa noche me paré ahí como delante de 700 personas y prediqué ese mensaje que se llamaba Cuando piden la cabeza del predicador. Y ahora me estoy moviendo en unos ambientes donde estoy predicando,
que yo pienso, sospecho que en muy pocos días van a pedir mi cabeza en ese lugar. Entonces esta mañana me preparé y ya empecé a hacer un nuevo bosquejo para hacer una nueva versión de esa prédica, una nueva versión. Cuando piden la cabeza del predicador, ¿por qué pidieron la cabeza de Juan el Bautista? Porque ese hombre predicaba, hermano, aferrado a la Biblia, a los principios de la palabra de Dios. Era un hombre lleno de valor, de coraje santo. La Biblia lo define como una antorcha que ardía y alumbraba en su generación. La gente lo admiraba y muchos, dice el texto, querían regocijarse en su luz. Ese hombre, hermano, predicaba la palabra, no le importaba el que dirá de la gente. Y fue y lo enfrentó al rey Herodes y le dijo en su cara, no le mandó ahí un WhatsApp ni nada por el estilo, le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. En otras palabras, Juan estaba aferrado al mandamiento de la palabra de Dios, no cometerás adulterio, y esa clase de prédica profunda al hueso que él hacía, costó la cabeza del predicador en un plato. Y un día van a pedir nuestra cabeza, pero va a ser el día que estemos predicando correctamente la palabra del Señor. ¿Sabe qué, hermanos? Debemos predicar correctamente, porque estamos en un lugar de perfecta seguridad, estamos en Cristo. Estamos en Cristo, en el lugar de perfecta seguridad. Eso tiene que motivarnos, hermano, a predicar la palabra de Dios. ¿Acaso Jesús nos dijo que el que pierde su vida por causa de mí, ese la hallará? Ese la hallará. Y entonces, ¿qué temores tenemos? Hambre, desnudez, espada, persecución, peligro, a ángeles, principado, potestades, a lo alto, a lo porvenir, a lo presente. ¿A qué le tenemos miedo? A nada, hermano. Estamos en Cristo, estamos en el lugar de perfecta seguridad. Hay que predicar. Hace 2 domingos hay una señora joven que juega al fútbol y ataja. Y hace 3 domingos cuando llegué estaba sobre la avenida sentada. No recuerdo quién me acompañaba, creo que era Julio me acompañó ese día. Y yo le dije, tienes que jugar y tienes que salir del área y tienes que salir a jugar con los pies y tienes que hacer esto y lo otro, tienes que arriesgar, le dije. Al otro domingo cuando la vi no lo podía creer, hizo todo eso, todo. Y lo comenté con varias personas, ¡wow! Me escuchó. El domingo que pasó, fui a una chica joven, nunca había hablado con ella, la había visto jugar. Le dije, conocer los rivales, sí. El mejor que juega en ese lugar es una persona grande. Si le dejas girar no tenés ninguna posibilidad. Hace muchos goles y le di todas las indicaciones. Tienes que jugar fuerte, pero de forma leal. Cuando terminó el partido vino esa chica, juega en San Lorenzo. Vino y me dijo, gracias, hoy ganamos el partido por usted, dijo. Le dije, no tanto, le digo, pero estuviste mal. Le pusiste el codo en la espalda, le tiraste en el piso. Ay, sí, perdóneme, estuve mal, dice. Fui a otro grupo de personas y le dije, si ustedes quieren ganar hoy tienen que marcar a tal persona, es la única oportunidad, si anulan a ese futbolista pueden ganar, si no, no. Esa futbolista le hizo 3 goles a ese equipo, vino la dirigente a la noche y le dije eso, se lo señalé. ¿Sabe qué, hermano? Hay que arriesgar en la vida, hay que arriesgar. Estoy hablando en términos de fútbol, de una experiencia simple, de un partido de fútbol. Pero en nuestro ministerio, en nuestra vida espiritual, tenemos que arriesgar. Juan el Bautista arriesgó y glorificó a Dios, hermano. Nosotros también tenemos que arriesgar. Dejar la zona de confort, dejar nuestra comodidad y empezar a hacer algo más, algo diferente para Dios. Teniendo presente que estamos en Cristo, estamos en el lugar de perfecta seguridad. Podemos arriesgar. Podemos arriesgar, mis hermanos. Tenemos que hacer algo más en el ministerio para darle la gloria a nuestro Señor. Yo recordaba hoy y me fui a leer Joel capítulo 2 y allí hablaba después de que iba a venir un día del Señor y decía que iba a ser un día de tinieblas y que iba a ser un día de oscuridad, un día de fuego. Y todo eso resumía el concepto de un día de juicio que iba a venir. Y entonces Dios le pidió a los sacerdotes que ellos, hermanos, dice que ellos eran ministros de Dios, sacerdotes, ministros de Dios, dice la Escritura. Y dice para que ellos oren y para que ellos le hablen al pueblo y lo animen. Y la novia que estaba esperando su casamiento que salga de esa sala nupcial. Y el novio que estaba esperando en su lugar de casamiento que salga de ese lugar. Y a los niños, y allí tenían que llorar y gemir y tenían que orar por la gente, los sacerdotes. Eso tenemos que hacer nosotros. Eso tenemos que hacer los jueves, tener más tiempos de oración, estar más tiempo en oración.
Y eso para mí, hermano, leer ese texto fue una cachetada santa, porque uno puede orar mucho más si no lo hace. Y entonces yo digo, eso me avergonzó leer ese texto, porque yo debería orar mucho más, pero mucho más. Y digo, y mis hermanos deberíamos orar mucho más. Y si todos nosotros nos ponemos de acuerdo en orar más al Señor, va a cambiar el paisaje de nuestras reuniones domingueras. Va a cambiar el paisaje, la actitud de la gente, el ánimo se va a manifestar, el gozo se va a manifestar. Lo notaremos en los cánticos, lo notaremos en el entusiasmo de traer almas nuevas, hermanos. Tenemos que arriesgar, estamos en el lugar de perfecta seguridad. Estamos en Cristo, tenemos que animarnos, tenemos que motivarnos con ese. Yo pensaba muchas veces en la Escritura. No se lo digo a modo de crítica, pero le digo para que sepan. En la Biblia está el libro de Primera de Reyes y Segunda de Reyes, y primer libro de las Crónicas y segundo libro de las Crónicas. Son las crónicas, las historias de los reyes. Muchos de ustedes nunca lo han leído, o quizás algunos han leído algo y no le han puesto atención. Pero dice, el rey tal era hijo de tal otro rey, y este no anduvo en los caminos del Señor, o no se manejó rectamente ante los ojos de Dios como su padre. Otras veces dice, el rey tal era hijo de tal otro rey, y al igual que su padre, no anduvo rectamente delante de los ojos del Señor. Muchas veces usted se va a encontrar con esa expresión, hermano, de que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, que no anduvieron como anduvieron sus padres cuando les dieron buenos ejemplos. Y a veces nosotros, hermanos, estamos así, no estamos haciendo lo recto delante de los ojos del Señor. Y tiene que haber un cambio y tenemos que arriesgar. Con nuestro estilo de vida cristiana no vamos a tener vuelo alto. Tenemos que arriesgar un pasito más, un poquito más. Animarnos, hermanos, estamos en el lugar de seguridad perfecta. Seguridad perfecta. Rompamos las cadenas del ritualismo al que está atado nuestra vida y hagamos algo más, hagamos algo correcto para el Señor. La Biblia nos desafía, la Biblia nos guía y la misma Biblia es la que nos da fuerza, hermano, para hacer algo distinto de lo que venimos haciendo, algo que glorifique más a nuestro Salvador. Estamos en Cristo, estamos en el lugar de perfecta seguridad. Un último texto. Por hoy, solo por hoy, un último texto. Busque Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, el capítulo 1, versículo 12. No es seguro, pero es posible que mañana predique a partir de ese texto. Segunda de Timoteo, hermanos, ya para terminar nuestro mensaje. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice el apóstol Pablo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahora quiero que note la frase que comienza, después de no me avergüenzo, dice él, porque yo sé a quién he creído. Yo sé, hermano, quiere decir, yo tengo conocimiento, me consta, yo sé a quién he creído, puedo decirlo fehacientemente, que en Cristo tengo seguridad perfecta. Él puede cuidar mi depósito. Él se está refiriendo a su vida. Algunos predicadores discuten sobre este texto y sobre esa frase, pero en este texto, cuando él habla de mi depósito, él está hablando de su vida, y en otro texto de Timoteo, cuando usa la misma palabra depósito, está hablando de su ministerio, de su prédica. Pero aún si usted quiere incluir la palabra prédica, ministerio o vida, todo lo puede incluir también si quiere en este texto. No va a caer en una doctrina falsa. Pero la idea central es que cuando Pablo dice, yo sé bien en quién he creído, en Cristo tengo seguridad perfecta. Y él agrega, dice, Él cuidará mi depósito, mi vida está segura en sus manos, no solamente hoy, sino por toda la eternidad. Samuel decía cuando levantó aquella roca de Ebenezer, dice, hasta aquí nos ayudó Jehová, y si él vivía un día más, también le iba a acompañar Jehová el otro día. Y usted y yo, hoy Dios está con nosotros, y mañana también estará. Mañana también estará con nosotros.
Así que, hermanos, en Cristo tenemos seguridad perfecta, depósito. Él está cuidando nuestra vida. ¿Cuál es nuestro temor? Dice Pablo, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estamos con Pablo, somos de la misma familia, fuimos redimidos por la misma sangre que Él fue. Somos herederos de la misma vida eterna que Él es. Estamos en el lugar de perfecta seguridad. ¿Por qué no arriesgamos y servimos mejor? ¿Por qué no arriesgamos y vamos un paso más adelante? Porque mire cómo termina este versículo 12. Obsérvelo otra vez, por favor. Dice Pablo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál es aquel día? Cuando el Señor nos venga a buscar y nos presentemos delante del tribunal. Aquel día, muchas veces aparece en la Biblia esa expresión refiriéndose a nuestro encuentro con Cristo en su tribunal. Cuando vamos a rendir, según 2 Corintios 5:10, todo lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, todo eso será presentado en el tribunal de Cristo. Aquel día viene en que vamos a estar allí. Hoy podemos arriesgar, hoy podemos hacer algo más, hoy podemos animarnos y motivarnos que estamos en Cristo, que estamos en el lugar de perfecta seguridad. Dijo Pablo, dice, y en esto somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Hermano, esto no es como el fútbol, que hay equipos que salen para cuidar el empate. Vamos a ver si por ahí llegamos a los penales. No, hermano, usted y yo no estamos para cuidar el empate en esta vida. Estamos para ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Solamente tenemos que animarnos, tenemos que motivarnos y tenemos que observar la palabra de Dios, que en Cristo tenemos perfecta seguridad. Y eso debe ser, hermano, el trampolín, nuestro lugar, nuestro punto de impulso, hermano, para hacer algo grande para Dios. La Biblia nos anima, la Biblia nos desafía. Dios nos habla. ¿Qué haremos nosotros? Mientras tanto, yo estoy muy confiado en el Señor, porque estoy en el lugar de perfecta seguridad. Vamos a hablar con Dios. Vamos a orar al Señor, dar gracias a Dios por su palabra. Y gracias, Padre, por ese lugar de privilegio que nos has puesto en Cristo. Somos parte de su cuerpo, de la iglesia que Él compró con su sangre preciosa. Y a la luz de lo que hemos visto en tu palabra en esta noche, Dios, que nuestra alma pueda ser animada, impulsada a un mejor servicio, a un mayor servicio, a estar más conectados en tu obra, más comprometidos en tu obra. Podemos arriesgar, Dios. Es cierto que somos temerosos muchas veces. Por eso pedimos que nos des ayuda de lo alto, poder de lo alto, y que podamos arriesgar en nuestro ministerio, intentando hacer algo más grandioso para tu gloria y para tu honra. Bendice tu palabra, Dios, bendice nuestras vidas y bendice las decisiones que tomaremos a la luz de este mensaje. Ayúdanos, Padre. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios bendiga su palabra, hermano Ramiro. Él va a venir aquí, hermanos, para guiarnos en uno de nuestros himnos.